me incluyo, pero nosotros los argentinos votamos esto. Realmente es algo que no se puede creer. Pero bueno, está ahí y habría que de alguna forma neutralizar todo eso, porque este hombre nos va a dejar sin país, nos va a dejar sin nada. Y ahora vamos a escuchar un poco la opinión de este gran periodista, Osvaldo Jesús Gatman. ¿Qué nos dice al respecto sobre las medidas del gobierno y otras cosas más? Veamos. Cansado de mantener oligarcas. Peor, de pagar la deuda externa que ellos contraen, o sea, cuando tienen el poder no la chupan todos nosotros y después se llevan la plata. Un ejemplo concreto. Macri y los hijos, lo googleás, está en todas partes, compraron más de 9 millones de dólares mientras Macri era presidente. Y se los llevaron del país. Pero en ese momento Macri decía que no había dólares para pagar la deuda que ya había generado el propio gobierno de Macri. Entonces contrajeron la deuda brutal con el Fondo Monetario, 44.500 millones de dólares. Y si no había dólares, ¿de dónde salieron los dólares? Que Macri y sus 3 hijos compraron y se llevaron del país. ¿De dónde? De deuda externa. Y a esos 9 millones los estoy devolviendo yo. No los quiero devolver. No los quiero seguir pagando. Que lo pague Macri. Porque esos 9 millones de dólares tienen intereses. Y Macri y sus hijos no los pagan. Es concreto. No es fantasía. Es concreto. Es reconocido hasta por el propio gobierno de Macri. Es así. Esos 9 millones de dólares nos hacen pagar a nosotros 600, 700 mil dólares por año. Pero los 100 oligarcas más ricos de Argentina, los 100, compraron 7.800 millones de dólares. Eso significa que esos dólares nos hacen pagar unos 600 millones de dólares por año. No los quiero seguir pagando. No le quiero pagar a los oligarcas los dólares. No quiero. ¿No se entiende? ¿Te cuesta entenderlo? ¿Te cuesta entenderlo? A mí no. No le quiero seguir pagando esa cuenta a los oligarcas. Ellos se llevaron los dólares, que ellos paguen los intereses. Porque no hicieron nada con esa plata. No se construyeron escuelas, ni puertos, ni caminos, ni nada. La plata entró, la compraron con pesos y se llevaron los dólares. Y ahora nosotros los tenemos que devolver. ¿Sabes con qué? Con inflación. La causa principal de la inflación de la Argentina de los últimos años es la falta de dólares. No la plata que va a los comedores populares o en la jubilación. No es el déficit fiscal. El origen del déficit fiscal es la deuda externa fraudulenta que sigue pagando el pueblo argentino. Sí, realmente esta ya es la 4ª vez que nos embroman estos gobiernos neoliberales. Primero fue la Junta Militar, después Menem, de la Rúa, Macri y ahora Milei. Estamos cada vez peor gracias a todos estos personajes que supieron bien engañar a la gente para que los votaran.
porque antes era el uso de las botas, por decirlo de una forma suave, y ahora es con gobiernos corruptos, con gente mercenaria, que no tiene bandera, no tiene nacionalidad. Su bandera es el dinero, es lo único que les importa. País, patria, cero. El gobierno de los Estados Unidos le ha puesto impuestos a los productos tecnológicos que vienen de China, se le ha puesto aranceles. ¿Con qué intención? Proteger su producción local. Proteger la producción local de los Estados Unidos, que es lo que Estados Unidos ha hecho siempre, lo mismo que todos los países desarrollados. Unos más, otros menos, pero es la tendencia. Lo que ha imperado en el mundo y lo que le ha permitido a los países más desarrollados serlo, no es la apertura económica ni el liberalismo, son las políticas de protección de la producción nacional. Estados Unidos protege su producción tecnológica de la producción china. Pero la producción china es más barata. Por tanto, los consumidores norteamericanos accederían a productos más económicos. Bueno, eso no es lo que importa. Lo que importa es que en Estados Unidos haya empleos, que no cierren las empresas y que la gente tenga ingresos y no crezca la desocupación y la pobreza. Lo mismo hacen todos los países desarrollados. Todos los países desarrollados protegen y o protegieron su producción nacional. La Argentina debe hacer lo mismo, pero por el contrario, este gobierno, como lo hizo Macri, como lo hizo Menem, como lo hizo la dictadura militar, desprotege la producción nacional. Así estamos de mal y así vamos a empeorar si esto no cambia. Así es, muy cierto. El 2001, la pandemia y el macrismo ya quedaron chicos. En abril el consumo en hipermercados cayó 15,4%. Números que no se veían desde el estallido social de De la Rúa. La UIA confirmó que la industria cayó un 17,2% en marzo, muy por encima del industricidio del PRO y cerca del parate total por el COVID. Con la obra pública cerrada por el gobierno, los tres sectores que explican la mayor parte del PBI que se han desmoronado en tiempo récord. Fuertes disputas en las entidades empresarias por el apoyo que le dan a Milei mientras la economía se pulveriza. En solo 5 meses de gobierno, los números muestran que la gestión económica de Javier Milei superó ampliamente los derrumbes de actividad de las 3 crisis más relevantes de los últimos años: el 2001, la pandemia del COVID y los años de Mauricio Macri. Por un lado, el diario Página 12 accedió a un adelanto del informe de la consultora Sentia de abril, que refleja un desplome del 15,4% en las ventas de hipermercados, una caída similar a la del estallido del gobierno de la Rúa. Por su lado, la Unión Industrial confirmó que en marzo la actividad fabril cayó 17,2%, emparejando los niveles de diciembre del 2001 y cayendo más que en la parte más dura de la pandemia. A este dato se suma el derrumbe de la construcción, superior al 42%, lo que deriva en un escenario inédito. En tiempo récord, la gestión de Milei y Luis Caputo pusieron a las 3 actividades que explican la mayor parte del PBI en una situación de difícil retorno. Por esta perspectiva, que ya se veía venir, los economistas empezaron a alertar hace unas semanas que el nivel de la recesión autogenerada para intentar morigerar una inflación que sigue muy alta era el dato central a observar. Lo curioso es que este momento de crisis casi total de la actividad se da en paralelo al apoyo que empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio y la propia UIA le dan al gobierno de Milei, a quien estuvieron escuchando y aplaudiendo hace unas horas en su exposición en el almuerzo que organizó el Consejo del Comercio y la Producción en el Hotel Alvear. A raíz de estos datos
Este diario habló con dirigentes de todos esos sectores consultando cómo y hasta cuándo se sostiene el discurso de apoyo a la línea Milei cuando la actividad a la baja ya se está cargando el empleo. Es la pregunta del millón, contestó un alto dirigente de la UIA. En esa sede de la gremial empresaria hay una guerra entre pymes y gigantes por el contexto de crisis que se está llevando puestas a las más chicas por toda esa tensión. Muchas cámaras, como los metalúrgicos de Adimra y los textiles de Proteger, decidieron salir por las suyas a denunciar que el proceso de crisis no frena y terminará en cierres de empresas. En este escenario, el consumo masivo es que el primero que sintió el ajuste en los salarios, las jubilaciones pisadas y la liberación del resto de los bienes y servicios de la economía, que terminaron privando a las familias de mayores compras de alimentos. Según Sentia, la caída del 15,4% en ventas en los grandes supermercados de abril es la más grande desde el 2001-2002. Quedó lejos incluso de los números muy negativos del macrismo, explicó un líder del supermercadismo multinacional. En los años del PRO, el consumo masivo medido por el Sentia cayó 3 de los 4 años, quedando empatado en el periodo restante. Lo particular del consumo es que todos los rubros están cayendo, pero algunos como bebidas, aceites y lácteos se desploman desde el 20 al 50% mensual. Esa baja en el gasto de los hogares está directamente conectada, además, con el desempeño de las fábricas. En el reporte de la UIA se muestra que la industria de alimentos cayó 10,2% en abril, un número del que nadie tiene antecedentes, porque en general el sector crece, aún en los periodos peores, de manera marginal en relación con el crecimiento poblacional. El derrumbe de todos los sectores que muestra la UIA produjo una caída general de la actividad que supera o se equipara al 2001 y queda muy por encima de la pandemia de COVID. En 2001, medido por el INDEC, el sector industrial terminó cayendo 6,2%, mientras que en diciembre de ese año la baja fue del 18,4%. ¿Qué pasó con el COVID? En el primer semestre de 2020, el periodo de mayores restricciones a la circulación y la actividad, la industria cayó 18,4%, teniendo su pico más negativo en abril, con una baja del 33%. Luego de eso, arrancó una curva ascendente que dejó al 2021 con números positivos. Hoy, en solo un mes, retrocedió 17,2%, pero en condiciones normales, no pandémicas. Lo particular de estos datos, aseguran los especialistas, es que las caídas tan bruscas por sectores ya adelantan no solo números negativos hacia adelante, sino un golpe que se ve en los puestos de trabajo. Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, aseguró hace unos días que las fábricas perdieron ya 5.000 puestos de trabajo, pero ese dato es previo a los 100 despidos en FATE, Asindar, los supermercados, PepsiCo y General Motors, todas cesantías que ocurrieron en las últimas horas. A eso se suman los 100.000 empleos menos que tiene la actividad de la construcción, producto de la decisión de Milei de cerrar la obra pública, y los que se están dando en el sector comercial. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio.
Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio. Matrícula profesional 10.673. Y doctor Walter Rosaroli. Matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Soufflé, panadería y cafetería. Gran variedad en desayunos y meriendas saladas y dulces. Soufflé de lunes a lunes de 7 a 13 y de 16 a 21 horas en De Anfunes 84, Río Tercero. WhatsApp 3571 60 87 74. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. Oferta especial, mandarinas dulces, 949,99. Fernet Branca, 8.499,99. Dos gaseosas de 3 litros, 2.199,99. 3 kilos de papas, 1.599,99. Dos mayonesas, 799,99. Puchero surtido, 4.990. Oferta especial en novillo. Falda, 5.899,99. Marucha y bocado, 5.899,99. Feria de cerdos. Costillas, 3.499,99. Chorizos, 2 kilogramos, 7.199,99. Costeletas, 2.999,99. Milanesa, 3.499,99. Bocado, 2.999,99. Y como seguimos pensando en tu economía, te traemos estas nuevas ofertas. Galletitas Terrabuzzi, 1.499,99. 2 alfajor Fantoche, 1.399,99. 2 alfajor Águila, 1.399,99. 2 mini Oreón, 849,99. 2 alfajor Nevares, 299,99. 2 polvoritas, 699,99. 2 masitas Nevarred, 599,99. Mayonesa bajas calorías, 699,99. ¿Dónde si no? En el BEA de Parque, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Tenemos Patria en sus nuevos días y horarios, miércoles de 22 a 0 horas y viernes de 20 a 22 horas. La cita es en la 97.5 Estación Urbana. Compartí con nosotros. Tenemos Patria. Micros, entrevistas e historia. Con la realidad del país y el mundo. No te olvides.
Tenemos patria. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea del tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. En busca de otra fecha patria, el gobierno confirmó que el pacto no será de mayo. Producto de las dificultades que tiene el oficialismo para tratar su anisada ley bases en el Senado, el ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó que no hay fecha para el acuerdo con los gobernadores e intentó minimizar este revés. El presidente dijo ayer, si no hay ley en mayo, lo habrá en junio o en julio. El ministro del Interior, Guillermo Francos, ratificó que el pacto de mayo no será en mayo, sino en una fecha que no la sabe ni el presidente Javier Milei. Además, intentó minimizar el impacto político del retraso de esa iniciativa que aún tropieza en el Congreso. Si uno quiere buscar un efecto simbólico con nuestras fechas patrias, enseguida encuentra una fecha, recalculó. De esta manera, el titular de la cartera política descartó que el oficialismo y la oposición oficialista lleguen a sumar los votos necesarios para sancionar la mentada ley bases, que en algunos puntos fue desintegrándose producto de los duros cuestionamientos en el Senado. Franco reveló que, ante ese escenario, por el momento adverso, el presidente dijo ayer, si no hay ley en mayo, la habrá en junio o julio. O no sé. No es importante el plazo o el momento justo en el que sancionemos la ley, sino que lo importante son los efectos que esta ley tenga en el futuro. Con esa afirmación, el funcionario intentó poner en segundo plano el tema de la fecha. Está claro que el proyecto, con media sanción de diputados, no se sancionará antes del 25 de mayo, pero tampoco se sabe cuándo podría ser. Según deslizó Franco, no hay plan B. El gobierno planteó como fecha el 25 de mayo en Córdoba, pero también tenemos el 20 de junio en el Monumento a la Bandera de Rosario, en Santa Fe, que tiene un efecto simbólico importante, estimó durante una entrevista. El funcionario reconoció además que si no hay ley bases, no hay pacto del mes que fuere. En este sentido, puntualizó. El presidente decidirá si lo hace o no lo hace, o si lo posterga. No es importante la fecha, sino los beneficios que tiene para el futuro del país, recalcó. Los escollos que sufre el oficialismo en el Senado son los mismos que la oposición planteó en diputados, impuesto a las ganancias, RIGI, o régimen de incentivo para grandes inversores, la reforma laboral y jubilaciones. La diferencia es que la Libertad Avanza y sus aliados no tienen mayoría propia en el Senado y, por ende, debieron negociar y ceder en varios puntos de esos temas. Para no admitir esos golpes, Francos consideró que algunas de las reformas planteadas son positivas. La ley bases está hace 3 semanas en el Senado sufriendo modificaciones e incluso mejoras, dijo. Creo que hay condiciones para que el dictamen salga por mayoría la semana que viene. Va a ser un dictamen con modificaciones, por lo que va a volver a diputados. En términos generales,
Las normas que se trabajan mejoran mucho la redacción. Estamos de acuerdo con muchos de los cambios que se proponen. Creo que en diputados va a acompañar, se esperanzó. La zanahoria que el ministro insiste con poner adelante es la misma que se expresó durante el gobierno de Mauricio Macri, atraer a las inversiones. Su no aprobación retrasa el crecimiento del país. En el momento que salga la ley, se van a decir un montón de inversiones, prometió. El argumento de Francos se centró en el cuestionamiento RIGI, un conjunto de medidas rechazado por varios sectores de la producción y el trabajo. Según el ministro, la Argentina está en un momento en que el mundo no nos cree. Y como hay que generar confianza, también hay que darle luz verde a ese régimen. Lo calificó como una norma para el incentivo de grandes inversiones, que va a tener cambios positivos. Se clarificarán algunos aspectos que generaban preocupación en las provincias, otras saldrán por reglamentación, argumentó. Yo creo que los senadores lo van a aceptar, se esforzó. Con modificación, que son lógicas, hay obras mineras de gran magnitud. El presidente de YPF dijo que el RIGI es fundamental para la producción de petróleo y gas, sobre todo en Vaca Muerta. Francos también se refirió a la posición de las provincias patagónicas frente al retorno del impuesto a las ganancias. Dice, estamos en la conversación. Bueno, la verdad que ya sabemos que el RIGI solamente favorece a los capitales foráneos, las empresas extranjeras que van a venir, nos van a despojar del petróleo, del litio, de todas las riquezas naturales y recursos que tengamos a cambio de nada, porque acá se les va a dar todo a mano llena, sin cobrarles impuestos, sin pedirles nada a cambio. La verdad que yo no sé qué clase de negociado es ese. Aparte, al no cobrarles impuestos y demás, ni prohibirles que importen maquinaria o desde el extranjero, estas empresas pueden traer de sus países de origen la tecnología o las maquinarias que les hagan falta y no consumir lo que se fabrique acá. Las empresas que fabrican maquinarias específicas para esos rubros. Entonces, este es el cuento de la buena pipa. Volvemos a favorecer al imperio a cambio de nada, o a cambio no de nada, a cambio de miseria, hambre, desocupación, cierre de empresas, volver al siglo XIX que tanto adora nuestro presidente, cuando no existía ni leyes laborales, no existía la jubilación, no tenías siquiera la posibilidad de una atención médica, porque no existía. Para el trabajador, para la clase baja, no existían todas esas cosas. Tuvo que venir alguien posterior a todo eso, allá por la década del 40 o un poco antes, para otorgarle una serie de beneficios y derechos a los trabajadores, como las vacaciones, el aguinaldo, las jubilaciones, atención a la salud, etc. Y parece que nuestro pueblo adolece de amnesia, porque mucha gente grande votó a este engendro que tenemos de presidente. Paciencia a la juventud que no la vivió, no conoce lo que es laburar sin horario de trabajo, que te paguen lo que se les cante y que ante el menor equívoco te echen como perro y sin tener ningún tipo de beneficio. Y es más, en pleno siglo XXI, recuerden en la época de Macri, cuando se descubrió en un campo de Chévere que había 2 personas que hacía años que trabajaban para él
en una situación un poco más que esclava, que vivían en un rancho de lata en el medio de un campo, en pleno siglo XXI, y existiendo leyes laborales que supuestamente protegen al trabajador. Pero claro, tiene mucho que ver con el gobierno que esté a la cabeza, porque es como sucede ahora. Las leyes todavía no las han terminado de destruir a las leyes laborales, pero como tenemos un gobierno que mira para el otro lado, entonces las empresas hacen lo que quieren, que es lo que les gusta hacer. Así que no nos puede extrañar algo así. Lo que sí necesitan ahora es legalizar todo eso. Legalizar el laburo en negro, legalizar el no pagarte, no hacerte los aportes jubilatorios, no pagarte vacaciones, mucho menos aguinaldo. Si estás enfermo, y bueno, los días que estés enfermo no cobras un mango, como sucede en otros países del primer mundo, como España, por ejemplo, que vos laburás como monotributista, ya tiene otro nombre, y bueno, el día que no laburás, no cobrás. ¿Querés vacaciones? Tomate las vacaciones el tiempo que vos quieras. Los días que te tomes, no los cobrás. Así de simple. A eso nos quieren llevar. Y por ahí, bueno, si el empresario no requiere más tu servicio, te dice, bueno, a partir de mañana no vengas y no hay indemnización, no hay nada. El problema es que cuando uno es joven no hay problema, valga la redundancia. Porque siendo joven uno tiene toda la energía, tiene posibilidad de conseguir otro laburo, quizás mejor que en el que estuvo, pero ya cuando llegas a cierta edad, pasar los 30 años, ya para el sistema sos viejo. ¿Y qué vas a hacer? Me pregunto, ¿qué van a hacer? Y a eso tenés que agregarle la competencia desleal de la famosa inteligencia artificial. Ya hay países que se están planteando, como por ejemplo Francia. Estaba viendo casualmente ayer o antes de ayer en France 24, ya se están planteando el problema de la pérdida de puestos de trabajo enorme que van a tener en unos años más gracias a la inteligencia artificial. Entonces, ellos piensan, el periodista que entrevistaba a este señor especialista,